este es el significado de la resurrección. Dice, la resurrección es el retorno a la vida luego de la muerte, ¿okay? Ya sea de forma literal o forma que es simbólica. Entonces, el nombre que Jesús está dando hoy día, yo soy la resurrección y la vida. Casi todo testimonio, si está hablando con alguien que ha tenido una experiencia traumática en su vida, que estuvo así cerca de la muerte o fue un milagro que Dios lo salvó, su vida que cambia, la ve que diferente. Y es exactamente lo que debería ocurrir en la vida de aquellos que han nacido ¿qué? De nuevo. Es un cambio, pero un cambio ¿de qué? Interno. Empezamos a ver las cosas que diferentes. Cuando habla de la resurrección y la vida, no solamente está hablando de la vida eterna, porque la vida eterna y la salvación comienza en el momento que tú le entregaste tu vida ¿a quién? A Cristo. A Cristo, Juan 3:16, bien claro. Porque tal manera amó Dios a Luis, Carlos, Miguel, Julia, Carolina, que dio a su hijo unito para que todo aquel que cree, que esté convencido, persuadido, o que no se pierda más, tenga ¿qué? Vida eterna. Y en ese momento que cree, que nace de nuevo, como le dijo el ladrón en la cruz del Calvario, y como le dijo a Nicodemo de nacer de nuevo, entonces comienza la vida ¿qué? Eterna, en ese instante. Porque es una vida ¿qué? Nueva. Por eso Cristo dijo, el reino que ha llegado. Su reino comienza en ese momento que empieza a reinar ¿qué? En tu vida, en ese instante. Y eso es lo que la resurrección significa. No solamente algo futuro, sino lo que presente. Hay 7 preguntas que quiero mencionar hoy rapiditos en este pasaje, pero quiero comenzar obviamente cuando le digo, por eso predicar expositivamente es la mejor forma de predicar, no la única, pero una de las mejores. Para entender, vamos al contexto de lo que está ocurriendo aquí. Y la pregunta primera que te hago, cuando tienes problemas, ¿a quién o a dónde tú vas? Who do you go to when you have problems? Dice estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues los hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Había una relación íntima, porque decimos, ¿cómo que al que ama? Porque supuestamente Jesús amaba ¿a qué? A todo el mundo, aunque fue odiado por los fariseos. ¿Cómo que al que ama? O sea, había una distinción cuando tú conoces que alguien tiene una relación especial con alguien. Lo mismo con sus discípulos. Hay uno que se llama el discípulo ¿qué? Discípulo amado, que era Juan. Había algo, una relación que más íntima. Marta y María reconocían que Jesús, ¿quién tenía el poder? Que era Jesús, para sanar ¿a quién? A su hermano. A su hermano. ¿A quién tú vas cuando tienes un problema, una situación? ¿Quién es aquella persona que tú llamas inmediatamente? Primero debemos ir ¿a quién? A Jesús. Y primero a él. Dice, por nada estáis ¿qué? Afanados, si no sean vuestras ruegos con súplica y acción de gracias. No tiene nada de malo con venir y llamar a otras personas para que oren e intercedan. Pero primeramente es a Jesucristo, que entonces vamos hacia ¿dónde? Hacia Él. Que es el único que tiene la salvación para nuestras vidas, pero también la solución. Primero porque dentro de esa oración, hay preguntas que le hacemos a Él. Muchas veces preguntamos las preguntas equivocadas. ¿Por qué? Y realmente no es por qué, sino mayormente debería cambiar ¿para qué? Porque si le entregaste tu vida a Cristo y has nacido de nuevo, todo lo que ocurre en tu vida es permitido ¿por quién? Por Él. Entonces la pregunta, a través de lo que estés pasando y no entiendas, Dios tiene que un plan. Y eso Dios, venir a mí. Él lo ha dicho. Ven a mí todo el que esté ¿qué? Cansado, trabajado, cargado, deprimido, agobiado. Y usted puede poner ahí una lista de todas las cosas que nosotros ¿qué? Ocurren ¿qué? En nuestras vidas. Es simplemente ¿qué? Venir a Él y descansar en Él. Este fin de semana estaba en el retiro de pastores y esposa de pastores, y el viernes
creo que iba a tener que ir a la sala de emergencia porque mi esposa tenía todo lo que parece que eran piedras. ¿Alguien le ha dado aquí piedras a la vesícula o algo así? Dicen que es peor que dar a luz. Yo como nunca daba a luz no puedo entender esto. Y lo primero, mientras estamos ahí, mi esposa no quería ir a emergencias. Fuimos a Walgreens y llamamos a su doctora. Este es el viernes ya tarde en la noche. Y lo que hice yo fue, empecé a orar. Señor, ahí en Walgreens. Y cuando regresamos al retiro para empacar, le dije, descansa, quédate un tiempo aquí, porque no dieron pastillas para el dolor, sino supuestamente para lo que puede estar ocurriendo. Y ella está descansando y yo fui simplemente a escuchar la última parte de la predicación de la primera sección y simplemente estaba orando y le mencioné a 2 o 3 de los hermanos mientras estaba pasando por ahí que oraban por mi esposa, no se sentía bien. Cuando yo iba a ir a la habitación para simplemente empacar y regresar para Orlando porque estábamos como a 2 horas. Ella me dice, si tengo que ir a emergencia, vamos a emergencia donde vivimos, no por acá en el campo, en Leesburg. Y cuando llego a la habitación estaba ella ¿qué? Bien, como si nada hubiera ¿qué? Ocurrido. Y como a veces como que nos sorprendemos, pero ese debe ser común. Pero no siempre ocurre así. Vamos a ver más adelante. Y viene con la segunda pregunta. Cuando vas a Jesús por ayudas, ¿estás dispuesto a confiar en su perfecta voluntad? Porque creer en Jesús no es creer que yo sé que Él la puede sanar y que la podía sanar y que Él puede arreglar cualquier situación en nuestra vida, pero a veces no lo hace en el tiempo en el tiempo nuestro. Porque Él tiene un tiempo ya que determinado. No, le estoy hablando a cristianos, aquellos que le han entregado su vida a Cristo. ¿Ok? Y con todo respeto, los cristianos no somos nada especiales, simplemente que reconocimos que estábamos bien mal. Que estábamos tan mal que realizamos que no dependemos de nosotros, de una religión, de una denominación, sino de ¿qué? De Cristo. Y simplemente clamamos y estamos bien mal. ¿Ok? Eso no es algo especial nuestro, sino tiene que ver con nosotros. Dios nos salva a pesar de quienes somos ¿qué? Nosotros. Él no vino a buscar al que estaba sano, sino al que estaba ¿qué? Enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, el escritor no está dando a saber, aquí no está hablando simplemente de una de esas personas que vino donde Jesús a pedirle un milagro, un favor. Aquí está hablando de una relación que íntima, repito. O sea, en otras palabras, una cosa es saber que Jesús puede hacer milagros. Y si leemos Juan, vemos todos los milagros que estaba haciendo. Aún con extraños, ahora está hablando de alguien que íntimo, una amistad íntima. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso no hace sentido. Es que a veces Dios no hace sentido. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Estás hablando de quién, de Jesús, de una familia que Él amaba y Él decidió quedarse ¿qué? 2 días más. Recuerden que si leemos la vida de Jesús, en cada situación de su vida, Él que oraba, estaba en comunión con ¿quién? Con el Padre, porque Él no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor y nuestro ejemplo. Él dio pisadas. Yo estoy casi seguro que Él tuvo conversación, está conversando ¿con quién? Con el Padre. Y el Padre dice, no, quédate 2 días más. Y si me voy por los sentimientos y emociones de Jesús, Jesús entonces hubiera querido que ir inmediatamente como cualquier persona normal de nosotros. Sabemos que alguien está en necesidad, que alguien que amamos, y Dios nos dice, no, quédate tranquilo, quédate 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. La pregunta, pero, ¿por qué eso esperó 2 días más? Dice, un día el mensajero a llegar, 2 días después salió y otro de viaje. Estamos hablando 4 días. Dios tiene el tiempo ¿qué? Calculado. Él no podía llegar el segundo día ni el tercer día. Tenía que llegar ¿cuándo? Al 4.º día. Porque después de 4 días, la persona no solamente había sido enterrada, pero básicamente legalmente, there's no way back.
No fue que se quedó desmayado ni ocurrió, simplemente queremos asegurarnos que estaba muerto. Y mi pregunta también es, pero ¿y por qué Jesús? ¿Cuántos milagros en eso que él no tuvo ni que ir? ¿Se acuerdan? Él simplemente, un general le dice, tú con simplemente orar desde aquí, yo sé que tú puedes, ¿qué? Sanar a mi hijo. Pero simplemente no. Él tenía todo, a veces lo comparo con el famoso filósofo Chespirito. Sí, todo fríamente, ¿qué? No, ya fanáticos aquí de Chespirito, demuestran su edad también. Okay. ¿Por qué Jesús permitió a esta familia pasar por el dolor? ¿Por qué Dios permite el dolor? Primeramente, enseñarnos la caída de ¿qué? Del hombre, nuestra caída, nuestro pecado, nuestra imperfección. Porque Él hizo un mundo ¿qué? Perfecto. Segundo, para enseñarnos que tenemos también un enemigo en común, o tercero, un enemigo en común. Pero somos caídos, otros caídos, y esto causa dolor y sufrimiento. Y Él lo dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad. Yo he vencido que la muerte, refiriéndose a lo peor que nos puede ¿qué? Ocurrir. Entonces la tercera pregunta es, ¿por qué Jesús permitió entonces la muerte de Lázaro? Él le da una respuesta a sus discípulos, le dijeron los discípulos Rabí. Eso es interesante, Rabí. Aquí está Jesús diciendo, ¿quién es Él? Yo soy, I am. Aquí va para el quinto. Pero aún todavía como que no estaban entendiendo, lo llaman maestro. ¿Ok? Eso es como una vez yo llamé a alguien y le dije, licenciado. Y me dijo, no, doctor. Sí, por eso tiene la DR. ¿Ok? De doctor, pero yo era mi licenciado en forma de, a mucha gente yo llamo licenciado, pero él me dejó saber, yo soy doctor, DR, y no estoy hablando de Dominican Republic, ¿ok? Y me dejó saber, entonces aquí está eso, y él lo llama Rabí, maestro. Ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a ¿qué? A despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Pero entonces Jesús le explica y le dice, no. Le dijo claramente Lázaro que murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a Él. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo. No hacía sentido. Y cuando Él estaba hablando que sobre el día, que es claro que tú caminas en el día, está hablando Juan, que Él habla de la luz de ¿qué? Del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Entonces cuando Cristo es la luz de tu vida, tú no tienes que comprender todo. Tú simplemente caminas ¿qué? En ella. Este lugar donde estamos, donde fue el retiro también de las damas que manejan por ahí. Si usted maneja de noche, usted no ve ¿qué? Nada. Usted simplemente pone su fe en que la luz lo va a llevar algunos 50 metros ¿qué? Adelante. 75 si tiene buena vista, 25 si se le quedan los espejuelos. Pero usted va por fe. Usted no sabe si hay un barranco, si hay un animal, usted simplemente sigue hasta donde la luz que lo lleva porque la luz le va guiando. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, pero mi luz es Cristo. Si tu luz es Cristo, es de día para nosotros, aunque sea de noche. ¿Para qué? Para el mundo. Y más me alegro por vosotros, porque Él está anticipando lo que iba a ocurrir. Dice entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Obviamente Él presentía lo que estaba ocurriendo, pero Él no sabía lo que estaba ¿qué? Hablando. Así eso explica por qué ocurrió esta situación. Pero no siempre Dios nos explica la razón. Él no nos explica la razón. Él no nos da respuesta a lo que va a ocurrir. Pero Él siempre tiene ¿qué? La razón. Y Lázaro necesitaba estar muerto para que el mundo y la gente viera el poder de Dios aún en la muerte. Porque no hubieran visto el poder de Dios si lo hubiera sanado a distancia. O si hubiera ido mientras estaba ¿qué?
enfermo. A veces nosotros, y lo hacemos, lo hago yo muchas veces, cuando alguien te dice, pastor, ore por mí que tengo una fiebre, gloria, voy a orar por usted, hermana. Pero todo el mundo dice, pastor, ore por mí que tengo cáncer, y uno como que, uy. ¿Verdad? Como que en un momento, wow, es cáncer. No, cáncer, catarro, fiebre, para Dios, ¿qué? Es lo mismo. Estamos como poniendo límites a Dios. No, ya es cáncer. No. Si Él cura una fiebre, puede curar un cáncer. Simplemente con la voz creo que todo. Entonces no tenemos simplemente que entenderlo todo. Él no nos va a dar la explicación. Una cosa, cuando estaba criando a mis hijos, yo no les decía todo el resultado, simplemente los mandaba a hacer ¿qué? Algo. Porque le estaba enseñando obediencia, poner fe en lo que yo digo. Una vez digo, mira, cuando laves el carro, ¿ok? Empieza con el techo, arriba, ¿ok? Y después vas a la parte que entonces, de los lados, atrás, al frente, y después ¿qué? A los lados, es car wash, no lo puedo usar en la enseñanza, ¿verdad? Y entonces, pero ellos desde pequeños, ¿qué hacían? Bueno, vamos a empezar por el lado. Es más fácil, y hasta aquí yo no comprendo. Y empiezan por el lado, pero cuando llegan arriba, ¿qué sucede con el lado? Se ensucia todo. Papi, pero tú no me dijiste. Yo no tengo que decirte, yo te tengo que simplemente obedecer. Porque estoy diciendo que a veces no entendemos todo y no vemos todos. Y queremos a veces respuesta y simplemente descansar ¿qué? En Él, porque Dios siempre está trabajando en nosotros. Por eso la pregunta número 4, ¿qué Dios estaba tratando de enseñar a los testigos que estaban presentes, que estaban allí? ¿Ok? Que no entendemos todo y no tenemos que entenderlo todo. Dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, eran estadios de fútbol, ¿okay? Más o menos. Y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. ¿Okay? Entonces, ¿qué no entendemos? ¿Qué tratamos de entender? Que su plan es más grande que lo que nosotros pensamos. Eso no quiere decir que Él va a resucitar todos nuestros problemas. A veces hay que tener cuidado porque he ido a retiros donde el que está hablando habla del milagro que Dios hizo en su vida. Y de cómo era su pasado y ahora consiguió el hombre o la mujer perfecta y cómo tienen estos hijos perfectos. Y lo que me preocupa a veces es que, gloria a Dios, excelente, gloria, aleluya, pero eso no ocurre todo el tiempo. Entonces mi hija nació así y gloria a Dios ahora está completa. Y los que supuestamente no están completos y los que no ocurre y la muerte. Dios sigue trabajando, Dios sigue siendo Dios. Tenemos que tener cuidado en el mensaje del positivismo. Entonces, es creer en Dios. Él no va a quitar todos nuestros problemas. Mi pregunta, ¿por qué dejó que mi hijo que iba a morir viviera y mi otra hija después muriera? Yo no entiendo. Yo no tengo que entender. Entonces, siempre hay que confiar que Dios tiene un plan. Y su plan es que es perfecto. Sino que en medio de nuestros problemas y dolor, Él tiene un plan. Y la respuesta está basada en nuestra fe en Él. Nuestra confianza en Él, no en el resultado. Porque si tu fe está en el resultado, eso es puro ¿qué? Positivismo. Noten, ya no los veo tanto en la línea, pero ¿se acuerdan cuando vino la moda de las líneas psíquicas? ¿Ok? 1-800, soy cabezón. No soy cabezón, ahora no. Y noten esto, es increíble porque si no tenemos cuidado, había un parecido entre el mensaje de la iglesia y la línea psíquica. Llámeme para dejarte saber cómo puedes tener un mejor ¿qué? Futuro. Cómo conseguir un esposo, una esposa. Todo era ¿qué? Positivo. Y como estamos tan buscando lo que nos agrade y no la verdad, porque si usted se pone a pensar, en el mundo no todo es ¿qué? Positivo. La línea sí que no te pone, ven para conseguirte el hombre o la mujer que te va a partir el corazón. No te dicen eso, pero sabes que es una buena probabilidad, ¿verdad? Que te parta el corazón.
Ven para que encuentres, y te lo venden así. Y la iglesia a veces se convierte así. Pero la Biblia no dice así. Esto no es lo que dice, al contrario. Niégate a ti mismo. ¿Toma qué? Tu himnario y sígueme. Tu Biblia y sígueme. No, ¿toma qué? Tu cruz. Y cruz significa más. Toma tu sentencia de qué? De muerte. Y sígueme. Y sígueme. Porque entonces la quinta pregunta es, ¿es nuestra fe futura o nuestra fe presente? Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a su Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y hay un poco de contradicción cuando veamos los próximos versículos. Porque entonces no sé lo que Marta está tratando de decirle. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta entendió el mensaje. Por lo menos parte del mensaje le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, en lo postrero. Yo sé que Él ha confiado en ti, que tú eres su Salvador y su Señor. Ella sabía, yo sé que Él va a resucitar. Pero eso no es que yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el que tengo el poder de resucitar. Y yo estoy en control de la vida y de la muerte. Él dice, nadie le quitó su vida a Él. ¿El qué? ¿Él entregó por quién? Por nosotros. Él está en control de la vida y de la muerte. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido ¿qué? Al mundo. María confiaba en el poder de Jesús, que Jesús podía haberlo ¿qué? Sanado a su hermano, que no estuviera ¿qué? Ahí. Ella tenía una fe en el pasado. Ella había visto los milagros de quién? De Jesús. Su fe estaba en el pasado y en el futuro, pero no ¿qué? En el presente. Y por eso cuando hago la pregunta, ¿cuántos creen que cuando mueran, entregaron su vida a Cristo y van a pasar la eternidad en el cielo? Amén. Tenemos esa fe, tenemos esa confianza de entregar su vida a Cristo. Ese mismo Cristo que te va a mantener por la eternidad, no te puede mantener aquí por 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Me están siguiendo? Entonces tu fe futura no es presente. Él está en control ¿de qué? De tu vida. Cuando está en control de tu vida, tú entiendes esto. Es no solamente una fe futura o una fe del pasado que un día yo reconocí y puse mi fe en Cristo, pero no estás viviendo esa fe diariamente. Estás preocupado, estás afanado. Porque si ese mismo que te salvó, ese mismo que te viene a buscar, entonces es el que está en control de ¿qué? De tu vida y de tu ¿qué? Tu situación. Amén. Pero era una fe en el presente. En el futuro. Él dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, refiriéndose al futuro, pero no una fe al presente. La muerte espiritual de un creyente trae nueva vida. ¿Eso no? La muerte espiritual de un creyente trae nueva vida. Su calidad y forma de vida cambia su presente porque su futuro está asegurado, su pasado queda atrás. Déjame repetir eso de nuevo. La muerte espiritual de un creyente trae nueva vida. ¿Qué significa eso? Tu calidad y tu forma de vida cambia porque ya tu futuro está garantizado, tu pasado queda atrás, pero tu presente, Él va a estar ahí. Entonces Él viene a ser tu vida. Marta no pensaba que Jesús estaba aún en control de la situación. Si tú hubieras estado, Él estaba ahí. Y tú traes tu vida a Cristo, Él está ahí. Nos preocupamos a veces de lo que el presidente va a hacer o decir. Dios es soberano. Y quiero que entiendan esto. Y eso es lo que no entendemos. Todo cristiano es misionero. Todo cristiano es misionero. ¿Sabían eso? Pueden decir amén los que creen eso, los que no. Todo cristiano es misionero. A veces pensamos que es alguien que va de un lugar a otro lugar. No, en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, ya tú eres un misionero donde tú estás. En tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario. Por lo cual, si ya tú eres un misionero, nadie está en contra de tu vida, sino que Dios. Por lo cual, si algo llegara a ocurrir, donde te envían para otro lugar, tu vida no ha cambiado.
Ha cambiado tu geografía, pero no tu propósito. Cuando tú entiendes esto, tú vives tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabes quién está en control. No el que está sentado en la Casa Blanca, sino el que está sentado en el trono. Entonces, cuando entiendes eso, puedes estar ¿qué? Tranquilo. En el mundo tendrás aflicción. Hace años los jóvenes usaban esta palabra. Ahora no la usan. ¿Se acuerdan? Chill. Algunos chill. Chill. Yo llamaba a mis hijos cuando eran teenagers. ¿Y qué tú haces? I'm chilling. No era que estaba en Chile. ¿Ok? Sino estaba chilling. Estaba, ¿sabes lo que decir? Estoy tranquilo. Estoy en un sofá haciendo ¿qué? Nada. Y eso es lo que dice nuestra vida. ¿Sabes qué? Hakuna Matata. I'm chill. Estoy tranquilo. El gobierno, no importa qué partido gane, ni el burro, ni el elefante, yo pertenezco al Cordero. Ese es el que rige mi vida. Cuando ocurre en Isaías, que entonces él vea, Isaías acaba de morir el rey Usías, que era familiar de Isaías, si no me equivoco, que era un rey que buscaba a Dios, y entonces muere él. ¿Quién nos va a reinar? ¿Quién va a gobernar? Y él llega al capítulo 6 y se da cuenta entonces de que el que está sentado en el trono, su toga llega que cubre todo el templo, porque en los tiempos de antes, lo que significaba el tamaño de la toga de un rey era el tamaño de cobertura que él tenía. Cuando está refiriendo, Dios está a control de ¿qué? De todo. Porque aún Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Lo vemos en el libro de Job. La diferencia entre creer en Él y creerle a Él es lo que nos diferencia del mundo. ¿Están viendo? Porque en el mundo muchos creen en Él, pero no le creen a Él. Entonces cuando tú le crees a Él, y Él es galardonador de aquellos que lo buscan, entonces comprendemos entonces nuestra necesidad de Dios y que Él está en control. Porque Jesús comprende tu dolor. Él comprende nuestro dolor. Mírenlo aquí en la pregunta número 5. ¿Por qué Jesús estaba herido y emocionado? Aún creyendo que Dios lo podía ¿qué? Resucitar y sanar y levantar entre los muertos. Porque su parte emocional es que Jesús ¿qué? Lloró. Lloró cuando él vio a Marta y a María y ellos llorando. Él se emocionó. Él comprende, dice en el libro de Hebreos que él es nuestro sumo ¿qué? Sacerdote. Jesús al verlo llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, entonces se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? Hago la pregunta porque cuando Dios nos hace preguntas, Él usualmente sabe la respuesta. Él simplemente, guíenme. Le dijo, Señor, ven y ve. Dice, Jesús lloró. Mientras iba a hacer ese milagro, estaba ¿qué? Llorando. Él llora con nosotros. Él ve nuestro dolor. Mira el versículo 37, la pregunta que nos hacemos y decían, algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego a ver también que Lázaro no muriera? No solamente vemos la humanidad de Jesús, Él se unió al dolor de esta familia, de su amigo. Pero se hizo la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué sanaste a fulanito? ¿Por qué le diste esto a fulanito y a mí no has hecho esto? Y no podemos juzgar a Dios. Podemos preguntarle simplemente, Él tiene otro plan. Él tiene otra respuesta. Entonces tengo que regresar a la cruz. Tenemos que regresar a la cruz. Porque la misma pregunta le hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué sacrificaste a tu propio hijo? Tú podías mantener los 10 mandamientos para ver cómo llegamos a ver y nos hace un examen. A ver si sacamos un 90 para ir al cielo. O un 85. O hacer como hacen algunos maestros que básicamente toman la nota más alta para entonces calcular nuestros grados. Y lo que pasa es que Dios demanda ¿qué? Perfección. Perfección. 100 plus. Porque Él es perfecto. Y Él en su plan entonces hizo algo para cuando nosotros estemos pasando por lo que estemos pasando. Nos preguntamos entonces, ¿ok? Que Jesús también sufrió ¿qué?
la cruz, que Él murió por nosotros. La misma pregunta que Él hizo eso en el monte de Getsemaní: pasa de mí que esta copa. No hay otra opción, no hay otra forma. Ya ellos vieron quién yo soy. Si simplemente yo vengo y me levanto en el templo y el rasgo se parte, entonces no tengo que sufrir, no tengo que morir, simplemente que voy hacia el cielo y que ellos me vean y vean la gloria y bajen los ángeles. O sea, tú hubieras planeado cualquier cosa como padre para que tu hijo no sufriera. Pero Él sufrió por ti y por mí, para que un día cuando estemos en sufrimiento pongamos nuestros ojos en la cruz y entendamos entonces que Él sufrió por ti y por mí, porque un día no vamos a sufrir. Hoy lloramos, pero un día estas lágrimas van a ser ¿qué? Recogidas por Cristo mismo. Pudo haber Jesús removido la piedra, solo seguro. Pudo haber llamado que sus ángeles, pero Él dejó la piedra y las piedras hoy en día para que la iglesia sean los que remuevan ¿qué? Las piedras. Estamos a veces tan preocupados con nosotros que la razón que estamos aquí es para que los muertos puedan escuchar la palabra de Dios. Dicen algunos teólogos en sus opiniones. Versículo 31, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Se estaba todavía conmovido. Era una piedra puesta encima y dijo: Jesús, quitad la piedra. Y Marta y la hermana del que había muerto el Señor: ¿cómo que mover la piedra? Apesta porque lleva 4 días. Y Jesús le dice: ¿no te dije? ¿No te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios? Y a veces nos hace la misma pregunta a nosotros: ¿no te dije que tú vas a ver mi gloria? Y sabes que a veces no la vemos inmediatamente porque a lo mejor Él decide, es el último día. El cáncer se queda, no se va. Te abandonaron, no se va, pero crees en mí. Yo quiero glorificarme. Yo quiero glorificarme. Y yo estaba planeando con cuántos de la sala de emergencia podía compartir el evangelio mientras mi esposa estaba ahí. Porque a veces nos concentramos en el dolor y no en el propósito. No te he dicho si crees verás la gloria. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Anoten esto: Jesús y Dios son ¿qué? Son uno. Yo sé que a veces los no testigos de Jehová como que tratan de confundir, pero básicamente la Trinidad está clara en la Biblia. Lo vemos ahí. Entonces, ¿por qué Él le pide al Padre? Porque Él estaba siendo nuestro ejemplo, la comunicación que había. Pero también vemos aún la autoridad de Dios y la sumisión de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él mismo le dijo: yo no vine a hacer ¿qué? Mi voluntad, sino que la tuya. Entonces Él le dice: gracias, Padre, porque me habéis escuchado, pero yo quiero que ellos vean que tú y yo tenemos una relación, que tú me habías oído. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Noten esto: al ser nuestro ejemplo, lo que ocurre en nuestras vidas, cada vez que hagamos algo, le demos gloria a ¿quién? A Dios. Tú no puedes llevar a nadie a Cristo, tú puedes compartir el evangelio de Dios, que lo hace. Entonces la gloria es ¿para quién? Para Dios. Si tú oras por alguien y alguien se sana, gloria a Dios, no para ti, no para nosotros. Se le está dando la gloria al Padre. Dicen teólogos, entonces, dice, y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y yo creo que Él dijo Lázaro porque dice: ven fuera, salen todos los muertos. Algunos teólogos dicen esto. Eso llamó específicamente ¿qué? A Lázaro. El que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle. Y aquí quiero ser cuidadoso porque no quiero añadirle nada al texto. Pero aquí yo veo como varios principios en sí, porque cuando la gente viene a Cristo, ¿viene qué? Todavía tiene issues. Si Dios no te cambia inmediatamente, por eso la iglesia es un hospital ¿de qué? De pecadores. Hablando de ir a emergencia, yo tengo que ir a emergencia, alguien tiene que tomar mi información y después viene una enfermera a tomarte lo que vaya a tomarte y después viene el doctor así. Pues eso es lo que es la iglesia en sí. Hay personas que vienen a la iglesia para que te quiten ¿qué?
Las vendas. Y a veces nos volvemos nosotros, ¿qué? Doctores o abogados, y empezamos a juzgar y simplemente no. Porque una vez se nos olvidó de una vez estábamos vendados. Ahora nos ponemos un jaque de doctor o de enfermero y empezamos a decir lo que tiene que tomar en vez de, ¿sabe qué? Quitar las vendas. Y a veces, ¿sabe qué? Apesta. Apesta. El pecado apesta. Jim Cymbala, conozco personalmente, estaba predicando una vez y uno de los vagabundos que siempre estaba alrededor de la iglesia, un día decidió entrar a la iglesia y cuando él hace el llamado, él lo ve caminar. Y el olor era tan desagradable que lo podía la gente que oler y él mismo se tuvo que contener. Y el Espíritu Santo le dice que es un olor agradable. Y su olfato cambió. Porque a veces hacemos acepción de personas que si hay un pecado peor que el otro. Y simplemente nuestro trabajo, Señor, es quitar ¿qué? Las vendas. Porque vienen heridos. Y vienen a la iglesia no para ser juzgados, sino para ser ¿qué? Sanados. Así como alguien un día quitó nuestras vendas. Decían que era ilegal y no ético abrir la tumba después de 3 días. ¿Sabes qué? Dios nunca llega ¿qué? Tarde. Él llega al tiempo ¿qué? Perfecto. Y Él hace más de lo que nosotros podemos pensar. Cuando tú lees las historias de la Biblia y ves y las estudias bien y ves a Elías cuando Dios envió fuego del cielo y él mojó, y usted sabe que es imposible una madera empapada de agua, el charco que había hasta agua alrededor, y cuando vino ese fuego cogió esa agua como si fuera gasolina y prendió aquello en fuego. Cuando le dio la depresión Elías, que entonces le envió cuervos con comida. ¿Ustedes han pensado en eso? Are you kidding me? Cuervos con comida. Es que ellos, me imagino la conversación entre ellos, pero esto es comida nuestra y le estamos dando comida a nuestro buffet. Porque Dios usa ¿qué? Por eso Él permitió que esto llegara al final para aquellos que se dieran cuenta. Esa es la pregunta que te hago al concluir. Yo no sé dónde tú estás hoy día. Si eres su iglesia, estás moviendo piedras. Y si no eres su iglesia, no le has entregado tu vida a Cristo, te digo que estás muerto en tus delitos y pecados. Y no te das cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados. No estoy hablando de religión, denominación, ni de una oración, ni de un bautismo. Estoy hablando de un día donde tú sabes que Dios empezó ¿qué? A quitar las vendas de tu vida. Empezaste a ver las cosas diferentes. Eso es salir de la resurrección. Eso es porque has muerto. ¿Y sabe qué? Jesús sigue llamando a muertos. La muerte espiritual de un creyente trae nueva vida. Jesús viene a ser nuestra resurrección. Viene a ser nuestra vida, nuestro propósito, nuestras metas. Él viene a ser ¿qué? Todo. Has nacido de nuevo. Y si no estás seguro, entonces lo más seguro es que no has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué invita hoy? ¿Qué evita hoy que entonces vengas y le entregues tu vida a Cristo? Te hago esta pregunta, iglesia. A los de la iglesia, a los que saben que han nacido de nuevo, que no hay duda, yo sé que un día le entregué mi vida a Cristo, etcétera, etcétera. Estás en el negocio de remover piedras. Estás orando por personas que digan, Señor, te pido por esta persona y esta persona. Estás compartiendo el evangelio con otras personas en tu trabajo. Con aquella persona que está detrás de ti, al lado tuyo, no está ahí por casualidad. Porque hay alguien en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina orando por esa persona. Entonces tú no estás ahí por casualidad, porque tú eres ¿qué? Misionero. Y simplemente dices, Señor, ¿dónde hay rocas que tú quieres que yo mueva? Porque hay muertos que están esperando y están esperando que tú los llames.